empiezo la grabación y hago el repaso de la clase. Saco la charla con cámara porque no tengo muchas opciones. Cualquier cosa, Lau, si se me corta, me avisás. Yo estoy mirando a cada rato el chat por si no te escucho o algo, vos manteneme al tanto, por favor. Nuestra clase pasada, gracias. Nuestra clase pasada empezamos con la clasificación de recursos turísticos, que mencionábamos que es uno de los temas más pesados, o por lo menos así creo que se lo puede llegar a vivir, con respecto a lo que tiene que ver con patrimonio, ¿no? Tiene muchísima teoría, por eso vuelvo a insistir lo que les contaba la clase pasada. De esto hay bibliografía de la clase anterior, más una que vamos a sumar ahora, es decir, solamente de 2 clases hay 3 autores distintos. Sugiero que vayan teniendo todo relativamente leído y resumido, no de fanática, de que les quiera decir esto es difícil, no para nada, pero tiene tanta cantidad de vocabularios y definiciones que no se dejen estar con esto. Y por el otro lado, porque es con este tema con el que arranca su trabajo práctico final, ¿sí? Es decir, si seguimos manteniendo un París, un Vancouver, un Caribe, que por supuesto lo pueden cambiar, pero en base a eso que charlamos nuestra primer clase, que es con lo que aprueban la materia, ese trabajo práctico final arrancaría con lo que son estas clases, ¿no? De la del miércoles pasado y la de este. Entonces, también de ahí la importancia de poder entenderlo y que es un tema que presenta algunas confusiones. Rápido hacemos el repaso, que de hecho lo voy a poner así más chiquito para que pase más rápido. Seguimos repasando la diferencia entre patrimonio turístico y recurso, que lo vuelvo a leer para que lo recordamos. Cuando hablamos de patrimonio turístico, decimos que es un conjunto potencial, es decir, que en este momento o a futuro, ese conjunto es de bienes materiales, de lo tangible, o inmateriales, de lo intangible, a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación para la satisfacción de sus necesidades turísticas. Ese es el patrimonio. Y habíamos visto que el recurso turístico son todos aquellos bienes y servicios que hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda mediante la actividad del hombre y de los medios con los que cuenta, ¿sí? Son las dos diferencias que marcaba la OMT. Pero también habíamos visto lo complicado que es a veces poder entender estas diferencias y la variedad de autores que hay y que no terminan de ponerse de acuerdo nunca con todo lo que tiene que ver con la expresión de recurso turístico y cómo lo usamos. Entonces, habíamos visto que existe un patrimonio que puede ser el cultural, el natural, el tangible, el intangible, el paisaje cultural, que puede llegar a ser un patrimonio turístico y que a su vez, si el hombre interviene con sus recursos, termina siendo un recurso turístico. Eso estábamos en condiciones de afirmarlo. Decíamos si siempre el recurso va a ser un patrimonio y la respuesta que había quedado, digamos, con la pregunta de la primera clase teórica de este tema era que no, porque no siempre los recursos turísticos nacen de un patrimonio, es decir, nacen de todo eso que hemos visto a través de ILAN, de la UNESCO, del patrimonio cultural, de lo cognoscitivo, de lo intangible. No siempre nace porque tranquilamente puede ser un casino en Las Vegas, un tremendo recurso turístico y que no necesariamente nació desde un patrimonio. Entendíamos entonces que existen elementos que son los que están relacionados con el entorno, que son los que nacieron de ese patrimonio turístico, ¿sí? Y que son considerados básicos y sin ellos es difícil concebir el fenómeno turístico. Con esto voy un poquito más rápido porque ha sido justamente la clase anterior, pero aprovecha, Lau, que estás solita, así que si algo de esto te queda dudas,
repreguntá las veces que haga falta, así ya de paso es como que tenés vista también la clase anterior, así que no dudes en preguntarme. Entonces decíamos, son elementos relacionados con el entorno, lo que forman a ese patrimonio turístico, y tengo los recursos que están relacionados con la naturaleza, que son relativos al medio natural, a la tierra y a sus ecosistemas. Todo lo que uno imagina de la tierra en todas sus versiones es la naturaleza, son esos elementos. Después tengo los que tienen que ver con la historia, que son los vestigios históricos del hombre, que si nos volvemos a la clase sobre los componentes de la cultura que habíamos visto, era lo material, ¿no? Es decir, los recursos históricos, vamos a decir aquellos que son materiales, como las pirámides, que decíamos, la pirámide quedó, pero lo que le parte la cabeza a todos es cómo las hicieron en el momento que las hicieron, ¿no? Porque era algo tremendo. Bueno, esa es la parte que nosotros vamos a llamar justamente que es el elemento histórico. Y después tengo el elemento, el recurso que va a estar relacionado con la cultura, que es lo que empiezan ustedes a ver de gastronomía, lo que decíamos, esa receta, ¿no? Que nadie te quiere pasar, esa cultura que representa tanto a cada comunidad y que la hace tan particular. Esos elementos relacionados con el entorno son los que forman parte de nuestro recurso y que es muy difícil concebir el fenómeno turístico si no lo llegamos a tener presentes. Y acá utilizamos uno de los tantos autores que trabaja sobre la clasificación de recursos turísticos, y fíjense cómo los definía, ¿no? Leno Cerro dice que esta materia prima, haciendo alusión a los recursos que acabamos de ver, tiene sin embargo una serie de características que diferencian la actividad turística de otros procesos industriales. Su naturaleza es frecuentemente intangible y difícil de definir. Cuando hablamos de la naturaleza hablamos justamente de cómo nacen, ¿no? Y cada vez que hablamos de la intangibilidad, poder exactamente definir al recurso es mucho más complicado. Lo vamos a ir viendo, no me adelanto, lo volveré a citar a Leno Cerro cuando nos metamos a pleno en patrimonio intangible, que va a ser después de demanda cultural, que es nuestro próximo tema. Ahí van a entender de por qué es tan difícil definir ese recurso y lo que se diferencia de un proceso industrial tradicional. Después, el proceso no incluye una fase extractiva, sino que los recursos son transformados y consumidos in situ. Esto, si hacen un poco de memoria, lo van a poder incluso hasta relacionar con lo que veíamos en introducción cuando decíamos la característica que tiene el fenómeno turístico y hablábamos de los beneficios en lo que era el Producto Bruto Interno y en la balanza de pagos, donde decíamos, nadie, cuando estás exportando turismo, nadie se está llevando nada, y eso es buenísimo porque ingresaron divisas, pero las cosas quedaron acá. Bueno, obviamente el recurso turístico, que es la materia prima, tiene estas características, ¿no? Y su valor como bien de mercado no desaparece al ser consumido, sino que permanece y únicamente puede perderse a consecuencia de la degradación por un uso abusivo o mal planificado. La palabra valor de los recursos tiene un montón de connotación que nosotros podríamos llegar a analizar, a pensar o a justamente a darle un montón de interpretaciones. Porque una cosa fundamental es entender que mucho del patrimonio que nosotros estamos comercializando va a ser imposible de ponerle un valor. ¿Qué valor le podríamos poner nosotros al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires? Es imposible, ¿cierto? Es decir, hay cosas que no van a estar siendo importantes por su valor, hay otras que capaz que no tengan ningún valor material, pero tienen un valor emocional muy grande, como por ejemplo los lugares que puede elegir la comunidad mapuche para hacer sus rogativas a lo que tiene que ver con un ruego, un camaruco. Capaz que la tierra en ese lugar no tiene ningún valor comparada con otra productiva, sin embargo es un valor tremendo el que puede llegar a tener un lugar
para la rogativa del Camaruco. Y encima de todas estas características de este valor y que muchas veces es el Estado el que tiene que intervenir y el que tiene que acompañar, encima es que a medida que se lo consume no va perdiendo valor, ¿sí? Podés ir un montón de veces a visitar el cañón del río Colorado en Estados Unidos, que eso no va a perder valor, al contrario, cuanto más conocido sea, más valor va a tener, no es porque se consuma, se va a ir perdiendo valor. El signo de admiración gigante que tenemos que tener y de cuidado es que el problema que tenemos justamente es que lo que sí puede ser es algo mal planificado y ahí sonamos, sería la expresión, ¿no? Por haber hecho mal las cosas. Y esa es la importancia que le vamos dando. Y si recordamos lo que también vimos el cuatrimestre pasado en introducción, cuando hablamos de producto turístico que salía de marketing, de la parte del marketing operativo, ¿me ibas a hablar, Lau, no? No, profe. Ah, que justamente esta diapositiva la saqué de lo que habíamos estado trabajando, ¿no? De donde decíamos, bueno, qué era el producto turístico que formaba parte de nuestro marketing operativo, junto con el precio, con lo que era el lugar, la comunicación. Bueno, nos mencionaba justamente que era un conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el consumo turístico por un determinado grupo de consumidores y que la suma de productos del destino se ubican en un entorno que es el espacio geográfico que lo rodea. Es decir, ya veníamos anticipando que justamente un producto turístico iba a estar dentro de un entorno. Entonces, lo que nos va a quedar muy claro es que dentro de esos elementos del recurso turístico, que esos elementos eran estos, para saber de lo que estamos hablando, ¿sí? De estos tres elementos, el de la naturaleza, el de la historia, el de la cultura, dentro de esos elementos van a haber también otros componentes que juntos van a integrar el producto turístico. Entonces tengo, en primer lugar, los elementos que son considerados como la materia prima, aunque ya sabemos que existen lugares que pueden no tener estos elementos y que igual puedan tener su otra actividad turística, pero tenemos los elementos relacionados con el entorno como algo muy importante y empiezan a aparecer las infraestructuras e instalaciones públicas, como puede ser un aeropuerto, las rutas, un muelle para cruceros, todo lo que hace necesario que empiece a existir justamente nuestra actividad. Después los elementos, infraestructuras privadas, que son estos servicios que permiten que la gente duerma, coma, haga una actividad, haga otra, y los elementos complementarios como puede ser un mirador. Es decir, yo puedo llegar a la playa y no tenerlo, pero qué fantástico cuando encima tengo un mirador bonito para poder recorrer ese recurso turístico, ¿sí? Entonces, algunos términos que utilizamos parecen similares o confusos y es la realidad, es la fotografía, son similares y confusos, porque hay diferencias entre diferentes autores, pero siempre se sigue debatiendo al respecto. ¿Cuáles son las palabras que más caos, por decirlo de una manera tranquilizadora, ¿no? Generan? La similitud entre recurso turístico, entre atractivo turístico y atracción y equipamiento serían como los menos conflictivos, pero recurso turístico y atractivo turístico es como que tienen una complicación importante. Y ahora, ¿hace falta tener que debatir acerca de esto? Justamente en las conclusiones de uno de los autores que ya tienen subidos en la clase anterior y que yo los invito en que en esas 2 horas que ustedes tienen adicionales de la cátedra empiecen a leerlos para ver si lo entendieron. En sus conclusiones dicen, de alguna, no lo dice así, ¿no? Pero qué loco que el recurso, todos coincidan con su distinto nombre que le quieran poner, atractor, recurso turístico, atractivo turístico, recurso, con la forma en la que sea, todos coinciden que es el principal elemento que genera el desplazamiento voluntario de las personas, que también hemos visto que es el inicio para nosotros de que exista nuestro fenómeno turístico. Y qué loco que haya
tanto debate y que nos cueste tanto ponernos de acuerdo en qué palabras utilizar. Pero bueno, justamente como serían lo más importante, ¿viste? Es como si fuera ese pariente en el que todo el mundo habla y después te das cuenta que al final termina siendo el más importante, porque resulta que todas las fiestas que nos juntamos criticamos fulanito y bueno, si es fulanito porque se ve que todo el mundo está pendiente de fulanito. Así que eso vendría a ser lo que le pasa al recurso turístico, ¿no? Ahora, cuando empezamos nosotros a planificar la actividad, que siempre mi preocupación es que ustedes puedan entender para qué están viendo algo, ¿no? Más allá de que haya que aprobar patrimonio y así en algún momento terminar mi carrera, entender que ustedes esto lo recontra necesitan porque es sobre lo que se va a desarrollar la actividad. Ustedes no pueden planificar algo si no tienen en claro sobre qué atractivo, sobre qué recurso están trabajando. Y acá lo que dejé, que la clase pasada, encima cuando lo compartí, de Jitsi quiero grabar a veces y no puedo, las páginas, perdón, de la OMT tienen para complementar con esta parte el punto 6.1, 6.2 y la parte de atracciones el punto 9.3 y que incluso mismo la OMT increíblemente no deja bien en claro porque dice recurso y atracción no es lo mismo y después cuando habla de recurso y diferencia de patrimonio es más o menos similar. Ahora en breve llega la postura de la cátedra para que decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo hacemos? Clasificación de los recursos turísticos, lo que nosotros tenemos que entender es que, y esto también ayuda para el trabajo práctico final, que mi intención es que puedan hacer una actividad de simulacro, ¿no? Sobre cómo hacer ese trabajo práctico. Cuando hacemos un inventario necesitamos buscar una determinada metodología. Supongamos que tenemos que inventariar, nos contratan a 5 personas para inventariar, es decir, llevar adelante lo que existe en el municipio. Puede ser el municipio del Maitén, el de Madrid, en el de Esquel. Arman un grupo y dicen, mira, lo único que tenemos que saber es exactamente qué es lo que tenemos, ¿no? Bárbaro. Y entonces, las 5 personas que vamos a inventariar, no nos ponemos de acuerdo antes, total decimos es sumamente fácil. Y empezamos. Sillas, escritorios. Ahora, algunos cuando armaban ponían muebles en la definición para poner capaz una lámpara, otros las lámparas, armaba otro rubro que se llamaba iluminación, alguno ponía biblioratos, otro ponía útiles, uno hablaba de cuadernos y el otro hablaba de, no sé, útiles escolares. Si cuando vamos a juntar esa información, nos juntamos los 5 para ver qué había dentro del municipio, el caos de palabras que vamos a tener sería imposible. Para eso es que los autores empiezan a englobar a los recursos turísticos para que los podamos clasificar y tener más o menos de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay como 2 grandes grupos de autores que unos dicen, bueno, cómo es la naturaleza, cómo es su esencia, cómo es su valor intrínseco de por sí y cuál es la función que cumplen sería el otro rubro de autores. Uno de los más conocidos para Latinoamérica, si bien es Cicatur. Cicatur es un centro interamericano de capacitación turística que surge en la década de los 70, donde incluso argentinos tuvieron la presidencia. Lo vamos a ver más adelante, no creo que este cuatrimestre, sino después cuando se vea la historia del turismo en la Argentina. Pero bueno, ya no está formado, pero si ustedes, por ejemplo, buscan en Perú, que yo lo descargué, pero después vemos si hacemos a tiempo a mostrarlo, Perú tiene todo, digo Perú como un lugar donde está con muchísima cantidad de patrimonio cultural y natural, tiene absolutamente todo armado con Cicatur OEA. ¿Se va escuchando más o menos bien, Lau, o se me corta mucho? Porque yo no te estaba viendo. ¿Se va bien? Sí, 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 está bien, profe. Ah, perfecto, gracias. Buenísimo. Y interrumpí cuando quieras, por favor. Sabes que a mí me ponen enter, pero como es repaso encima de la clase pasada, es como que voy más rápido y más te confundo.
Este Cicatur, bueno, tiene estos sitios, tiene estas categorías. Sitios naturales, donde entraría todo, obviamente, lo que tiene que ver con recursos naturales, museos, manifestaciones culturales históricas, la parte de folclore también, realizaciones técnicas científicas contemporáneas y acontecimientos programados. Todas estas categorías se empiezan a dividir en tipos y subtipos. Entonces, en sitios naturales, por ejemplo, vos tenés montañas. Entonces ahí tenés tipo montaña, qué tipo de montaña es, subtipo. Todo como para que cuando uno tenga que hacer el inventariado pueda tenerlo de la mejor manera. Está muy bueno de Cicatur que hace esta parte A, realizaciones técnicas científicas contemporáneas. La clase pasada les ponía el ejemplo de la NASA, ¿no? Porque es probable que sea sumamente interesante y no es un patrimonio, que muchas veces la palabra patrimonio se la asocia con lo viejo, ¿no? Como que no, pero si no tenés más de 500 años no tendrías importancia. Bueno, acontecimientos programados, también charlábamos la clase pasada de la desesperación de ver las tribunas de los Juegos Olímpicos vacías, ¿no? Porque los acontecimientos programados turísticamente es algo impresionante cuando están bien realizados, ¿no? Porque hay países que han ido a pérdida, pero bien realizados, la cantidad de gente que manejan, por eso se pelean por los Juegos Olímpicos, por ser sede del Mundial, no solamente del Mundial de Fútbol, ¿no? Mundial de Hockey, del Mundial de Vóley, por tener encuentros, porque todo eso hace que justamente haya una actividad turística importante y se lo tenga en cuenta. Y una pena con esto de la pandemia que acontecimientos de esa envergadura como los Juegos Olímpicos no hayan podido contar con el público, además de lo que puede ser para el pobre deportista no tener a nadie que lo aliente. Y acá lo que está en la otra parte de la diapositiva es donde empieza de alguna forma el otro ruido grande entre los autores que tiene que ver con las jerarquías. Porque Cicatur, de la Organización de Estados Americanos, por eso muchas veces digo Cicatur OEA, porque es como así uno lo conoce, dice que cada sitio, ¿cuándo sabes que un sitio es más importante que el otro? Y entonces marca que cuando es por sí solo capaz de atraer turistas, cuando hay una corriente importante de visitantes nacionales y algunos extranjeros, un grado menos importante sería si reciben visitantes que se trasladan por otro motivo y de paso lo conocen por algún rasgo llamativo, y no sería de tanta jerarquía porque no tienen méritos propios para atraer a turistas y es complemento. El texto permiso, voy a dejar de compartir y voy a mostrar este texto a ver si me lo permite, que con esto me tengo que tomar ahí está, acá lo comparto y voy a ver si puedo hacer lo mismo con la grabación, porque ya he intentado grabar del Jitsi y no me resulta. A ver si puedo. Acá, bien, ahí tendría toda una feliz coincidencia. La grabación y lo que les quiero mostrar. Este texto, esto tampoco lo vieron las chicas la clase pasada, este texto yo les hice, es un Word que voy a subir en la clase de hoy. Saqué un pedacito mínimo de una tesis doctoral de este autor Calderón Vázquez, que en realidad es muy interesante porque es un trabajo sobre turismo rural en España. Muy lindo, pero gigantesco, hasta para mi lectura es gigantesco. Pero lo bueno es que se toma todo un trabajo de analizar el recurso turístico. Y lo que van a ver acá cuando lo lean, y se los pongo para que asocien cuando vean la clase y lo puedan asociar, vos Lau, anotate, ver tesis Calderón Vázquez, así se acuerdan, es que justamente aparece el debate de los autores, por ejemplo, sobre la Organización de Estados Americanos, se enojan de alguna forma porque dicen que la jerarquización no siempre está bien hecha, del sentido en que
evaluás al atractivo solamente por la cantidad de demanda que viene, ¿no? Y entonces, acá, el principal activo de la metodología es, a ver, sí, a ver, quería ver si les podía leer el pedacito donde lo dice. Solsona Monzoniz, es un nombre muy raro, pero realiza una adaptación particularmente atractiva de la metodología OEA orientada hacia la actividad turística en el medio rural. Su característica más interesante radica en sintetizar mediante una matriz relacional, es decir, como un cuadrito, ¿no?, de ingreso y salida, tanto la clasificación de los recursos como una primera valoración de los mismos, introduciendo variables que van como el nivel de explotación actual de recursos, entonces si está un recurso o atractivo natural muy explotado o ínfimamente explotado. Bueno, ¿por qué marcan esto? Porque hay muchos autores que el tema de evaluar la jerarquía de un atractivo solamente por la cantidad de demanda que va a recibir es como que les hacen ruido. La comparación sería como, bueno, evaluamos cuán inteligente es Claudia, cuán bonita es Claudia, de acuerdo a la cantidad de visitas que tiene en su casa. Una cosa así, ¿no? Entonces, si uno lo lleva a ese plano de las personas, es tremendo. Pero si uno lo lleva a pensar que lo que estamos trabajando es sobre recursos turísticos, que ya dijimos que satisfacen necesidades, que si, para algunos si son atractivos es porque ya están ambientados para responder al turista, la realidad es que si hicimos todo eso, ¿para qué es? Para que venga la gente a visitarnos. Entonces, es cierto que uno dice, bueno, pero si decís que no es muy importante porque no va nadie, nadie va a apostar plata ahí. Entonces, dame un changuín de dejarme defenderme diciendo que los atractivos, a medida que se les pueden llegar a poner todos los demás componentes que vimos de los recursos, capaz que tenemos suerte y vamos desarrollando. ¿Se entiende más o menos cómo es este concepto y por qué este debate permanente con los autores? ¿Sí? Es decir, pongo la cámara y se prende en rojo. Me fui, sin cámara. Cada vez que quiero hacer algo raro me desaparece. Bueno, pero Lau, vos, ¿se entiende más o menos lo que quiero explicar? ¿Por qué hay tanto debate con respecto a esta clasificación? Sí, profe, se entiende. Ah, perfecto. Bueno, me alegro un montón. La clase pasada yo les contaba a las chicas que yo les había dicho que es la primera vez que damos Patrimonio 1 virtual, porque el año pasado no se anotó nadie. Y que cuando preparaba estas clases les aseguro que me agarraba la cabeza porque para mí esto es como tan lindo cuando podemos dar un montón de ejemplos y ustedes participan. Y si encima que se me escucha a medias con internet, tener que explicar este tema me había puesto bastante ojalá se entienda, como objetivo virtualidad, que se entienda clasificación. Bien, entonces, a Calderón Vázquez van a ver que cita un montón de autores todo el tiempo. De hecho, después yo también lo cito porque Leno Cerro también hace una lectura diferente de Cicatur, y es como que todos van buscando, porque el otro que enoja, entre comillas, es que uno dice, bueno, cuando tiene con capacidad por sí solo de atraer turistas extranjeros, pero ¿cuántos? Porque nosotros capaz vienen dos norteamericanos a pescar al Parque Nacional Los Alerces y la verdad es que no estamos en una categoría top del Cicatur con lo que puede llegar a ser el glaciar Perito Moreno. Entonces, ¿cuánta cantidad? Si no lo puedes cuantificar, es muy variable para darle objetividad. Entonces, por eso aparece la palabra subjetividad de manera permanente cuando hacemos la clasificación. Pensando nuevamente en la naturaleza, que decíamos su nacimiento, su esencia, aparece un autor que es Pierre Defer, que pareciera como que nos viene a complicar la vida porque se basa en la concepción aristotélica de las partes en las que puede existir y nos puso nombres rarísimos.
Y encima es de la década del 70 del siglo pasado. Entonces uno tendría que decir, bueno, ¿para qué, habiendo tantos autores, citamos a este buen señor? Lo que pasa es que ahora van a ver un poquito más adelante, y también lo mencioné en la clase pasada, que tiene algunas cosas, sí. Ah, pensé que me habías hablado. Que tiene algunas cosas que son muy, muy prácticas y coherentes para utilizar. Él habla de los nombres, lo pueden encontrar con E final o con O final. Entonces, hídrome o hídromo, hídrome, fítome, lítome, antrópome y némone. Entonces dice, todo lo que tenga que ver con el agua en cualquiera de sus formas, sea nieve, sea glaciar, sea arroyos, sea mar, eso estamos hablando de que el recurso es hídrome, proveniente del agua, que sería como pensar en Cicaturoea cuando hablaba de sitios naturales y que mencionaba en tipo y subtipo esta clasificación. Él como que lo resume. Después habla de que fítome es todo lo que sea la tierra y sus coberturas. Entonces, todo lo que sea vegetación, animales y formaciones geológicas van a entrar en fítome. Lítome es los monumentos, es la parte de los elementos culturales materiales, ¿sí? Lo tangible, de piedra, ¿no? El concepto de lítome. Antrópome, obviamente, del concepto de hombre, y eso va a entrar todo lo que tenga que ver con la cultura en general, ese elemento cognoscitivo, ese elemento intangible, todas las manifestaciones. Y después némone, que justamente son esa técnica que evoca la memoria. Creo que había puesto yo también de ejemplo Holocausto, por ejemplo, ¿no? Es decir, ir a visitar o el hito cero con respecto a las Torres Gemelas. Es decir, ahí no es que hay un patrimonio por algo en especial, sino porque es un hito con mucha fuerza, que es lo que lo recuerda. Y con este autor que agregué el día de hoy, Calderón Vázquez, él menciona que este némone es lo último que él agrega, ¿no? Primero había hecho estas 4 clasificaciones y realmente la parte de memoria de la sociedad no entra en ninguna de las anteriores porque no tiene que ver con la cultura, sino con las cosas de memoria que se pueden llegar a hacer. Y por eso la pone después. Y acá vemos que hay otros autores. Esto tienen en 2. Voy a mostrarte primero, y para que les quede a todas, por supuesto, otro, a ver, acá, que es un recurso, un segundito, uno de los autores donde tienen todas las clasificaciones. Ahí creería que lo muestro. Sí, ahí lo estás viendo voy. Y a ver si lo puedo dejar grabado porque como tampoco están las chicas. Este es otro. Un segundito. Ahí está. Bien. Ahí queda también en la grabación y lo estás viendo vos también en la clase. Bien, acá este texto, que este sí es argentino, digo porque muchos de los que trabajamos son españoles, capaz que a mí me ha quedado así como un vicio, ¿no? Cuando yo estudiaba, mucho de la bibliografía siempre era española y encima después el posgrado que hice fue en España, entonces utilizo mucha bibliografía española, pero hay excelentes autores nacionales. Bueno, y Navarro justamente en este artículo, recursos turísticos y atractivos turísticos, concepción, clasificación y valoración. Este texto les va a ayudar muchísimo junto con los capítulos 6 y 9 de la OMT, más Calderón, más el que nos falta trabajar ahora, porque tiene justamente trabajado a todos los autores. Entonces, acá, por ejemplo, hace este autor un resumen y presenta a Ramírez Blanco cómo los clasifica, ¿sí? Y lo muestra. A Cerenza.
Bouchon, que acá aclara que justamente la clasificación de Bouchon, que presenta que este es un arquitecto argentino, que fue uno de los que estuvo presidiendo a Cicaturoea, acá aparece, ¿ven? Sitios naturales, montañas, planicies, costas, lagos, todo lo que decíamos en sus tipos, los museos y manifestaciones culturales, folclore que entra, las realizaciones técnicas, los acontecimientos, bueno, cómo lo presenta. Uriel de Bella, acá tiene otros autores. Entonces, los que nosotros estamos trabajando en clase, más los que figuran en la OMT, más algunos de los textos, ustedes van a poder elegir algunos para el momento de seleccionar y clasificar los atractivos que encuentren en el lugar que les toca trabajar. Entonces, acá lo tienen. Esto también expliqué que de la OMT, esto es, digamos, lo último, donde trabaja con el modelo FAS, que son los factores atractores y el grupo y los soportes. También los tienen armados acá y tienen varios autores. Mientras tanto, utilizamos, dejo de compartir también acá, utilizamos los que yo les muestro algunos como para que podamos entender las diferentes funciones que tienen. Todavía no volví a compartir. Vuelvo a mi PowerPoint. Ahí estamos. Entonces, material donde va a estar todo esto explicado, por supuesto que sí, pero yo elijo los más trascendentes y los que creo que les pueden llegar a resultar más prácticos al momento que tengan que realizar el inventario de su destino. Clauson and Canich como que son muy prácticos porque acá ya cambia también en que están orientados a la función que cumplen, ¿no? Entonces, plantean que están orientados al consumidor cuando son los esparcimientos que están más cerca de los núcleos de residencia, ¿sí? Nosotros, en nuestras localidades, es diferente a lo que capaz están en las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades es posible que encontremos una cancha de golf, que encontremos algún parque temático, y acá para nosotros es ir al río como lo más cercano. Sin embargo, es un atractivo muy importante que a veces no acostumbramos a valorar, ¿no? Pero ni hablar cuando es un parque nacional, una playa, pero están orientados al consumidor. Recreativos de tipo intermedio, cuando nos exigen algún desplazamiento, y generalmente el hombre no tuvo tanta intervención para crearlos. Por ejemplo, así, un balneario, ¿no? Y el esparcimiento y ocio, cuando están basados en el recurso en sí mismo, que esto es justamente cuando te trasladas y es el desplazamiento es para ir a conocer ese lugar, ¿sí? Es justamente, por ejemplo, ir a conocer el Cristo Redentor. Más allá de las playas que tenga Río de Janeiro, también tenés un terrible monumento histórico en lo que es Río de Janeiro. Otro autor es Warbrooke, que este es bastante mencionado, por lo menos los autores que yo les dejo lo mencionan todo el tiempo. Por suerte también es práctico, porque no nos olvidemos que estamos en la categoría de la función que cumplen estos atractivos. Y tenemos los recursos naturales, los creados por el hombre, no diseñados para atraer turistas, que eso es muy interesante porque muchos de los recursos a los que nosotros estamos haciendo referencia no fueron creados, justamente los que nacieron de un patrimonio y que después se hicieron patrimonio turístico, no han sido creados con la intención de atraer turistas, como pudo haber sido, por ejemplo, un Disney, ¿sí? Todo lo que son parques temáticos, el parque temático de Ferrari, el parque temático de Disney, lo que sea, Universal, parque, un acuario, todo eso generalmente son creados como para atraer turistas. En cambio, hay otros que no han sido creados para atraer turistas. Es similar con la clasificación que realiza Cooper. Cooper, que es otro autor, dice que tiene atractivos que son reproducibles y no reproducibles. Por ejemplo, la Torre Eiffel no es reproducible, por más que uno diga, no, pero la puede hacer cualquiera y en cualquier lugar. Cuando un atractivo tiene su esencia por estar ubicado dentro de un determinado espacio y que lo que
lo hace atractivo es ese espacio geográfico, no es reproducible. ¿Por qué? Porque si yo lo saco de contexto a la Torre Eiffel, si la saco de París, no va a tener ningún significado. ¿Qué voy a decir? Esta es una réplica de la Torre Eiffel. Si a mí me ponen entre medio de, no sé, a la entrada de Pugén, la Torre Eiffel, así me la hagan igual, en los mismos tamaños, mi sueño siempre va a seguir siendo ir a conocer personalmente a París la torre que anda con réplicas por todos lados. Muchas veces esto también que menciona tanto Swarbrick como no diseñados para atraer turistas, Cooper como no reproducibles, se vincula muchísimo con que esos no reproducibles o no creados para atraer turistas son donde tiene que estar una intervención pública, donde tiene que haber un Estado presente que los proteja, que los respalde, porque esa es la parte importante, ¿no? Si es algo no reproducible, porque estamos hablando de algo sumamente importante que merecemos proteger y saber planificar. Pasa mucho con el museo, vos que vas, si mantenés esa ciudad, bueno, qué pasa con el Museo del Louvre, cómo se hacen las visitas, la cantidad de gente que está, ¿no? Es decir, son lugares que si uno no los tiene permanentemente planificados, son muy difíciles de poder gestionar para que el turismo no los lastime. Bueno, y recién mencionaba en este texto que les mostré, de Navarro, que justamente el modelo FAS de factores, atractores y sistemas de apoyo o soportes que tiene la OMT entiende por factor o recurso turístico aquellos elementos que por sí mismos o en combinación con otros pueden despertar el interés para visitar una determinada zona o región, es decir, sería todo elemento capaz de generar desplazamientos turísticos. Y la verdad es que la OMT pone este foco en hablar de atractivo turístico, pero cuando volvemos a su versión de lo que era el recurso turístico, tampoco hay tanta diferencia. Por eso, desde la cátedra, entendemos o aceptamos o compartimos junto con los autores en que mencionan que recurso turístico y atractivo turístico son dos cosas muy similares. Agrando un poquito como para que no sea tan aburrido mirar las demás diapositivas. Y voy a mostrar el texto que yo les había sugerido. A veces me da miedo sugerir de que lean algo porque tengo miedo que después alguna no venga porque no lo había leído. No creo que sea así desde ya, pero bueno, sepan que siempre las prefiero en la clase, aunque no hayan leído o hecho algo, me parece importantísimo que puedan estar en una clase. Pero este era el texto, sí, ya lo estoy compartiendo y ahora voy a intentar, también creo que se está grabando, así que amo cuando creo que sale todo bien. Esperemos que se grabe la clase, si no, muero instantáneamente. Este texto es el que yo les había dicho que tienen como obligatorio, más allá si lo podían leer para hoy. ¿Yo por qué les pido que lo lean? Porque son medios complicados con un montón de palabras. Entonces, si ustedes no van practicando leyendo y preguntar, profe, no entendí nada, es difícil de saber yo si lo entienden o no. Pero este texto justamente de este autor, yo le digo Agramunt, pero no sé si hay que pronunciarlo completo, Hernández y Agramunt, no sabría exactamente cómo se pronuncia. Es muy interesante porque él comienza contando que hay todo un problema. Estaba viendo, cuando me trabo así es porque voy mirando si está todo grabándose. Con este concepto, con el recurso como concepto genérico, ¿no? Es decir, y empieza a mencionar, eviten leer los paréntesis porque menciona, es un trabajo de investigación muy bien, por eso uno lo adopta, menciona absolutamente a todos los autores, y entonces empieza a decir de uno, del otro, todo lo que sacó, y es excelente el debate. Pero lo interesante
que yo les había puesto, no hace falta que lean el punto 3, que ahora lo voy a compartir con ustedes, ahora explico todo lo anterior, pero comparto primero esto para que vean de dónde estamos hablando. Él explica cómo hace su investigación para llegar a unas conclusiones, que son las que vamos a charlar. Y yo le digo, bueno, ustedes no hace falta que lean el punto 3, porque él lo que cuenta es cómo hizo la investigación. Importantísima, el día que tengan que hacer una tesis, es la metodología de estudio, es la parte más importante, entonces está bueno que lo lean, pero yo entiendo cuando tienen tanto material, a veces vamos sacando cosas. Y él explica que utilizó la técnica Delphi para ver qué es lo que piensan los autores. Técnica Delphi es una técnica que se utiliza para consultar a los idóneos en un determinado tema, ¿no? Entonces, se crea un grupo de personas que él cuenta que la seleccionó a través de buscar en publicaciones, obviamente de bibliotecas y publicaciones científicas, todos aquellos que habían opinado sobre el recurso turístico, que habían hecho una investigación. Eso es lo que se le llama el grupo de idóneos o de expertos, y a todos les fue mandando una especie de cuestionario, de encuesta, que acá abajo también la presenta, con distintas dimensiones, ¿no? Y fue consultando qué es lo que creen que es el recurso turístico. Imagínense, esto es del 2019, porque yo entiendo que uno pueda pensar, bueno, capaz que Claudia no se ha actualizado y esto ya está definido. No, todos siguen hablando en cómo son los recursos turísticos. Esto es increíble, es solamente como para que complicarles la materia patrimonio 1, creo yo, porque siguen los debates. Pero bueno, es muy interesante porque realmente él hace preguntas cuando uno tiene un minutito para leer justamente esta parte de las dimensiones que él analiza con todo este grupo de expertos, entiende todas las cuestiones que hay, e incluso le siguen dando algunas preguntas indeterminadas, ¿no? Como acá la dimensión 2, el punto 4, indeterminado, no le da las estadísticas, ¿no? Los resultados finales no le estarían dando siquiera si están de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, eso es lo que él plantea, este es el trabajo, que ahora en un ratito lo volvemos a ver, pero como para que sepan, esperen que acá también cambio, de dónde, qué es lo que ustedes van a tener que ir leyendo en conjunto cuando van estudiando de lo que es la clase, ¿no? Entonces, justamente las ideas principales que yo saco de este texto es que lo que plantea es que no es algo abstracto, ¿no? Existe realmente este recurso para satisfacer necesidades y que tiene una valoración humana. Esto también lo charlábamos, no esta parte, sino yo la clase pasada también mencioné que uno de los primeros en hablar sobre recurso turístico fue Zimmerman allá el siglo pasado. Un siglo después seguimos debatiendo, pero los autores que responden a un poco a esta cuestión de que no es recurso hasta que no satisface y no fue valorado por el hombre, justamente entienden que siempre tiene que haber una satisfacción por detrás. Y todos los que mencionábamos que le buscan la función al recurso, es porque el ser humano es el que va a dar sentido al recurso según el uso. Esto lo habíamos charlado ya cuando veníamos hablando de cultura, cuando veníamos hablando de quién valora el patrimonio, quién decide. Entonces, recuerden el ejemplo de Mandela y el presidente Obama. Años atrás hubiera sido algo ridículo pensar que un presidente iba a ser negro en Estados Unidos y encima iba a estar visitando la cárcel de alguien que había logrado el apartheid en África, ¿no? Entonces, a eso hablamos, de que el humano es el que le da sentido a un recurso de acuerdo a los valores culturales que tenga en esa época, también a las tecnologías que cuenta y al conocimiento científico que disponga, a los recursos. Todo esto entonces es dinámico y subjetivo. Piensen, espero que todas lo puedan llegar a ubicar, lo que es, por ejemplo, la laguna Las Zetas, cerca de Esquel. Es una reserva urbana que hace 20 años
no se había puesto ningún recurso encima. De a poco se la va mejorando, de a poco se va haciendo algo. Entonces, ¿qué significa? ¿Que antes la Z era más feíta que ahora? No, siempre fue el recurso. Lo que pasa es que cuando el hombre puede, quiere, después se verá qué, pero contar con tecnología, con recursos económicos, con conocimiento para saber qué se puede hacer, qué no, la sociedad lo acepta, bueno, los recursos van a ir modificándose, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que por eso ustedes que tienen esta licencia para hablar de turismo, tienen que saber justamente ir viendo dónde hay potenciales, qué cosas pueden mejorar, qué tengo en mi comunidad que todavía falta desarrollar, qué cosas son las que tengo que hacer, porque eso que yo vaya a jerarquizar, a implementar, va a ser la materia prima para que se genere ese desplazamiento voluntario de personas, ¿sí? Por eso estamos entendiendo el trabajo que hace un licenciado. Continuando con este mismo autor, él incluso habla con términos que parecerían como fuertes, pero que puede existir un patrimonio residual, un patrimonio heredado y que no siempre esos patrimonios van a ser siempre turísticos. Miren lo que dice. Por ejemplo, si tengo un patrimonio natural, que sería el elemento neutro, él habla también como algo muy interesante, habla del activo que tienen las comunidades. Y si uno piensa en su ciudad, en su comunidad, sea Madryn, sea Maitén, sea Esquel, ¿qué activo patrimonial tengo? Está muy bueno pensarlo así, porque uno se da cuenta que eso lo tenés en tu debe, ¿no? Es decir, bueno, qué bueno porque si tengo la posibilidad de tener mar, porque si tengo la posibilidad de tener fauna, si tengo la posibilidad de tener cultura galesa, qué bueno si tengo todo el peso de lo que es la comunidad ferroviaria, si tengo ríos, si tengo cerros. Bueno, esos son activos patrimoniales, ¿no? Que lo tiene la comunidad. El tema es que muchas veces ese elemento es neutro y no siempre es atractivo para el turismo. Si es atractivo es porque pasa a ser patrimonio turístico. Recuerdan que eso lo habíamos visto. Ese patrimonio turístico cuando se adapta es realmente un atractivo turístico y es un patrimonio que lo vamos a poder utilizar, ¿sí? Que sería ese recurso turístico, que es lo que está escrito en celeste. Buenísimo, entonces tengo ese recurso turístico. Pero también de esas cosas hay un patrimonio que puede ser residual. Si vuelve a ser atractivo es porque se va a adaptar y vuelve a ser un recurso turístico, es decir, la flechita vuelve a empezar. Pero no, capaz que pasa a ser un patrimonio que se va heredando, pero que en su momento era residual, es decir, fue pasando de un lado al otro, pero capaz lo podemos renovar y eso que era residual vuelve a ser un patrimonio utilizable. Para que podamos entender esto y no desfallezcamos en el intento, tengo un ejemplo acá que lo voy poniendo y ya lo comparto. Ventana 2, sí, acá estoy. Bien, estaríamos viéndolo ustedes y en la grabación. Miren esto, por ejemplo, este artículo, recuerden siempre también, por favor, que los artículos que trabajamos en clase son de lectura obligatoria. En clase los mencionamos, siempre les dejo el link, saben que después va el PowerPoint y que es muy importante que los lean porque son interesantes. Dice, 7 tips para convertir nuestro patrimonio industrial en un producto turístico innovador. El patrimonio industrial es un muy buen ejemplo de esto que recién estábamos viendo de si el patrimonio en algún momento era residual, si es simplemente que lo heredamos y si después en algún momento lo podemos llegar a renovar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo todo lo que fue la revolución industrial y lo que fueron las grandes ciudades con auge de fábricas, textiles, todo lo que era el avance en hierro, bueno, marcaron muchísimo todo lo que fue siglo XVIII, XIX, incluso comienzos del XX,
marcaron mucho una cuestión social, una cuestión de comunidad y obviamente los progresos que tiene eh, la parte de tecnología, por llamarlo de alguna forma. Y hay lugares, como por ejemplo en Inglaterra, acá menciona este nombre, el Iron Bridge en Reino Unido, que si lo googlean, a mí me encanta que puedan chusmear, después simplemente pongan imágenes para que vean ese arco famoso, un puente que hace referencia a ese lugar muy utilizado donde nace la revolución industrial. Menciona también la cuenca del Ruhr en Alemania, lugares que han sido explotados, mala expresión, sino digamos ofrecidos turísticamente como esta cuestión del patrimonio industrial. Y este artículo que corresponde a España menciona justamente que, por el contrario, parece que España no está teniendo el mismo éxito con el patrimonio industrial. Las escasas iniciativas que se han puesto en marcha parecen no acabar de cuajar, mientras los habitantes de antiguas zonas mineras vemos como la mayor parte de nuestro patrimonio es destinado a chatarra. Es decir, si volvemos a nuestro autor, que después vamos a volver al cuadrito, pero a eso es lo que llamamos que hay patrimonio que es heredado, que termina siendo residual y que de una manera muy poco inteligente no lo volvemos a utilizar para lo que tiene que ver con este posible potencial patrimonio turístico. Perdón, justo había bajado había dejado el celular, siempre lo dejo por si ustedes me escriben y estaba sonando. Bien, entonces, acá lo que plantea es, bueno, hagamos cosas innovadoras, ¿no? Innovadoras. Entonces, es un destino que tuvo una historia minera muy importante, como muchos de los de Europa. Pensemos también en la Argentina, en Sierra Grande. Todas las cosas ni hablar que podemos pensar en el Maitén para reaprovechar ese patrimonio, que no nos quede como residual, ¿no? Sino que realmente lo tengamos activo. Bueno, y plantea tener una visión global del destino, evitando la comercialización de recursos turísticos de forma aislada que apenas tiene impacto. Esto, primero una aclaración. En Patrimonio 1 es como que conocemos todo y en Patrimonio 2 aprendemos la gestión. Entonces, nos van a quedar un montón como de cosas sin cerrar de, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Y es como que uno agarra la serie y tiene que esperar que salga la temporada 2, ¿no? Pero sí entendamos que cuando los atractivos son comercializados uno por un lado, otro por el otro, así como cosas espasmódicas, ¿no? Sí, aisladas, no sirven tanto. Crear itinerarios que articulen los principales recursos turísticos del destino y participar en otros que integren con otros más grandes, por ejemplo, la Ruta Europea del Patrimonio Industrial. Las rutas temáticas son algo genial, son como la buena idea permanente cuando no son inventadas, ¿no? Porque después han inventado cada ruta que uno tiene ganas de preguntar, ¿en serio? Pero cuando la ruta tiene contenido, cuando la ruta realmente tiene un fondo donde se pueden hacer cosas, es buenísimo. Bueno, necesidad, ofrecer productos genuinos, pero que sean viablemente económicos, autoridades competentes, a veces por la necesidad de aprovechar subvenciones, otras por la falta de planificación, han despifarrado dinero público en construir equipamientos museísticos que actualmente están cerrados. Eso es un dolor gigante. Y siempre cuando aparecen estas cosas en España digo, ay, cierto que nos parecemos mucho, ¿no? A nuestros hermanos españoles. Tantas veces que pasa acá esos museos gigantes y que uno no entiende por qué hicieron cosas que después no se utilizan. Vivir experiencias, ya lo estudiamos eso en introducción, lo saben perfecto, la gente ya no viaje, la gente vive experiencias, entonces no le cuentes que ahí había una mina, que pueda bajar, que pueda disfrutar del menú minero, que puedan hacer un montón de cosas, que los habitantes locales, qué lindo sería que en el Maitén siempre haya algún ferroviario para relatarte una historia. Bueno, de eso se trata las experiencias, ¿no? Y la importancia de las TICs, las tecnologías, realmente en lo que es patrimonio, hoy es como que
solo hay que pensar en el uso de tecnologías. Lo vamos a ver ahora cuando empecemos la clase que viene, demanda cultural. Necesitamos Smart Destinations, es decir, esos destinos inteligentes donde el turista puede interactuar, se puede imaginar, que te aparezca el holograma de lo que era el guardia del tren. Y uno dice, bueno, estamos tan lejos y no sé, yo no sé si es que estamos lejos o que no lo pensamos, ¿no? Imagen de marca y comercialización, nos tenemos que adueñar de las marcas, los tenemos que lograr. Y bueno, evolución constante, ¿no? Porque este mercado es muy dinámico. Cualquier parecido con la realidad, con cualquier cosa que nosotros podamos estar necesitando, es pura coincidencia. Pero a eso hace referencia, vuelvo acá y por eso puse este ejemplo. Esperen que cambio también en la grabación. Bien, creería que vamos bien. Entonces, cuando decimos que muchas veces ese patrimonio residual, y hay una flechita donde dice es adaptado, entonces es un patrimonio utilizable, es un recurso turístico, realmente es cuando nos damos cuenta de la cantidad de cosas que todavía nos quedan para jerarquizar. Esto es un resumen de lo que, sacado también del extracto, está copiado y pegado, ¿no? De lo que plantea Agramund. Fíjense, es como un juego de palabras. Si uno no encuentra exactamente la diferencia, él le dejó su método Delphi todas estas similitudes, ¿no? Recurso y recurso turístico aparecen utilizados indistintamente para referirse a la materia prima que todavía no ha sido adaptada al uso turístico. Claro, pero no así la OMT, que nos marca que la diferencia existe entre patrimonio turístico y recurso turístico, cuando ya satisface necesidades. Pero bueno, muchos utilizan como algo similar. A recurso turístico y atractivo turístico también aparecen utilizados indistintamente para referirse a cualquier elemento capaz de atraer visitantes. ¿Sí? Hasta ahora tenemos como recurso turístico y atractivo turístico estarían siendo algo más o menos similar. El atractivo turístico es el recurso turístico, es decir, uno vendría a ser el otro adaptado para el turismo. Por eso es como que podemos enloquecer, podemos terminar la clase y decir, wow, con muchísima tranquilidad, pero es así. Y lo mejor es que siguen las investigaciones. Esto, to be continued, aparece en el final del último capítulo. El recurso turístico es el atractivo turístico, ¿sí? Que ha sido adaptado para el turismo. Fíjense que entre la 3 y la 4 solamente cambia una palabrita en la mitad. Un activo turístico o activo territorial, que es lo que recién les contaba, que hay autores que hablan de este activo y que la palabra está muy buena como un componente fuerte, ¿no? Como decir, es mi activo, ¿viste? Cuando decís, ¿qué tengo en la caja de ahorro? Bueno, tener un activo turístico, un activo territorial es como que tenés algo muy bueno en tu destino con lo que podés trabajar y es un lujo que todos los destinos, por lo menos de donde somos representantes, tengamos ese activo territorial. Que vendría a ser el recurso turístico adaptado, pero que no tiene valor de mercado, ¿no? Es decir, como que todavía no lo hemos puesto en forma. Y el activo turístico o activo territorial es un recurso turístico adaptado básico. Es decir, un sinfín de cosas, por eso la conclusión es que para la cátedra es válido que ustedes utilicen la palabra recurso turístico y atractivo turístico como algo igual. Bueno, acá está la explicación. Con la intervención humana para satisfacer necesidades turísticas, atractivos con las intervenciones para que genere el desplazamiento de personas, partiendo de la definición de patrimonio y recurso turístico de la OMT, se adapta el mismo significado para atractivo y recurso turístico. Por eso, digamos, esta es la conclusión de la cátedra con toda esta bibliografía. No así entender que sí hay una variedad muy grande de clasificación de los recursos o de los atractivos, ¿sí? Eso sí compartimos los de absolutamente todos los autores porque cada uno tiene su explicación de cómo clasificarlos. Pero pueden mencionar tranquilamente de una forma o de la otra al recurso o al atractivo.
pero, porque tenía miedo que ya se queden tranquilas, quería complicarlas, sí los recursos turísticos, estos que acabamos de hablar y nos pusimos de acuerdo, deben ser gestionados, es decir, realmente necesitamos, dijimos que el recurso para que lo podamos planificar, que lo podamos utilizar, que pueda generar un ingreso a una comunidad, tiene que ser gestionados. Algunos componentes de su atractividad quedan fuera de la definición de recurso turístico, como por ejemplo el clima o rasgos culturales. En ese caso, el atractivo es algo diferente al recurso turístico, pero si satisface la demanda también se lo puede relacionar con recurso turístico. Escribía esto y yo decía, sepa cómo hacerse odiar en 2 minutos por sus alumnas. Explico esto y les voy a mostrar de dónde van a ampliar esto con el autor que estamos trabajando. En realidad, cuando hablamos de que el recurso y atractivo es lo mismo, que dijimos sí lo compartimos, yo no puedo decir que dentro de un recurso turístico el clima va a ser un componente. ¿Por qué? Porque yo no puedo gestionar clima. En realidad yo dependo del clima. El clima es una variable importantísima en la actividad turística, pero no puedo gestionar. Imagínense que acá en Esquel se le ocurrió nevar justo cuando termina el fin de semana largo de agosto. Está claro que gestionar nada, puedo ver si puedo poner cañones de nieve, puedo ver qué puedo hacer, pero la gestión de clima no sale. Entonces, si yo digo que los recursos yo los tengo que gestionar, no puedo gestionar clima. Ahora bien, está claro que el clima es un factor que condiciona, y puse la foto de Caribe, realmente, más allá del hotel o lo que sea, cuando yo veo esa playa, las condiciones que tiene, la ubicación, ¿no? Hace que tenga ese clima que es muy distinto. La foto que está al lado de la playa de Caribe es de Siria, donde justamente es muy distinta a las condiciones climáticas que las pueden llegar a afectar. Entonces, su atractividad, el valor que va a tener para la demanda, va a ser distinto. Hay gente que va a decir, yo amaría ir a Siria mucho más que al Caribe. Buenísimo, pero tenemos que entender que el clima pasa a ser también un componente de atractivo importante, pero que lamentablemente no lo puedo gestionar. Por eso es cierto que hay cuestiones donde la atractividad es distinta. ¿Cuál es el otro componente? La parte cultural. Esta foto que acabo de poner es el Sambódromo de Río de Janeiro, donde están las escuelas de samba más gigantes del mundo. Esa es la cultura de ellos, ahora armada, gestionada, obviamente para que esté todo para el turista, por supuesto. Hay como un mundo paralelo a ese Sambódromo de Río, que tiene que ver con lo que se da en las calles mientras pasa el carnaval. Entonces las rúas, como se le dice en portugués, explotan de manera simultánea lo que es el Sambódromo. Entonces esa es una parte cultural. Y yo la gestiono, pero capaz no tenga el mismo atractivo lo que puede ser una comunidad menonita, ¿no? Donde son un tipo de cultura que se mantienen en el pasado, que no tienen ningún tipo de contacto con el exterior, que no tienen prácticamente ni movilidad. Entonces, una cultura es distinta a la otra. Yo puedo gestionar una visita, puedo gestionar mejorar el Sambódromo, pero la cultura en sí no la puedo gestionar para hacerla más o menos atractiva. Ya es ese tipo de cultura la que va a tener la atracción. Es como una situación donde todo parece que fuera igual, pero en realidad no es todo igual, sino son situaciones distintas, y acá vemos justamente esto de qué difícil todo para poder gestionar y para poder tener a la gallina los huevos de oro y que todo salga perfecto para satisfacer la demanda, para que la comunidad no reciba impactos, pero que reciba los beneficios, encontrar qué puedo gestionar, qué puedo hacer para que algo sea atractivo, porque son un montón de factores que yo debo tener en cuenta. Y les voy a compartir para que vean
con qué lo tengo que acomodar esto. Esperen que ponga, no, ¿dónde estás? Acá. A ver si puedo encontrar, sí, acá, en que es un recurso turístico, justamente en lo que recién estábamos hablando. Espera que pongo en la página mientras lo pongo a grabar, así vas viendo. Toda esta parte de acá es donde se habla del clima que recién mencionábamos. Aguárdenme que lo pongo también para grabar. Creería que ahí estamos bien. Bueno, justamente nuestro autor, me perdí dónde tengo que ir acá, menciona, ¿no? El caso del clima que recién acabamos de explicar, como este factor de localización. Y entonces, menciona estos 4 puntos que se los comparto, ustedes lo tienen dentro de la bibliografía obligatoria, ¿no? Y acá cita a Callizo, otro autor, y dice, bueno, afirman que la única condición sine qua non que se establece es que el bien o servicio en cuestión albergue la capacidad de incitar y desencadenar el viaje turístico, sin especificar la intensidad de los flujos generados. Es como una síntesis, ¿no? Bueno, listo, entonces, ¿qué? Clima, no clima, cultura, no cultura. Mientras genere el desplazamiento de personas, es decir, mientras sea ese recurso lo que puede desencadenar un viaje, estamos en presencia de un recurso turístico. La noción de potencialidad, y ahora vamos a ver cuando pensamos en el inventario que hacemos, ligada al recurso, hace de él un concepto subjetivo, relativo y dinámico en el tiempo. ¿Sí? Es decir, todo lo que pueda ir hacia adelante siempre va a tener una carga subjetiva. ¿De qué? De la cultura a la que pertenece, de la cultura que va a ser la demanda que llegue, de lo relativo de acuerdo a un montón de cosas del contexto, dinámico, porque lo que vos creías que, no sé, antes tener un Walkman para entrar al museo y que te daban el Walkman y vos podías escucharlo en tu idioma, ya es como que es una antigüedad, ¿no? Eso también, a eso hablamos de dinámico. Bueno, los factores humanos, económicos, técnicos, culturales, políticos que caracterizan a la sociedad en distintos momentos históricos son los que condicionan las preferencias de la demanda al determinar la posibilidad de que un elemento cualquiera, inadvertido hasta el momento, pase de ser considerado un recurso de primer orden, ¿sí? Mucho se está debatiendo ahora de la importancia que va a tener el turismo rural, lo vamos a ver un poquito más adelante también porque tenemos una unidad para trabajar sobre turismo rural, pero bueno, de que ahora la gente va a valorar más los espacios abiertos, lo charlábamos, Laura, cuando veíamos del Tigre, que creo que nos habían contado las distintas experiencias de lo que podía hacer alquilar una casa en el Tigre. Yo se los había puesto para lo que era la demanda inelástica, la locura de precios que se manejaban, porque se había puesto de moda pasar las vacaciones cerca y en una casa segura, ¿no? Bueno, eso es a lo que llamamos que es dinámico y que nos tenemos que ir adaptando, y también a lo que va surgiendo en la demanda. El recurso no viene definido tanto por su propia existencia como por su capacidad de satisfacer las necesidades del alterotropismo. Eso está explicado abajo, que es cómo es la capacidad de que me guste lo otro, me gusta lo diferente. Bueno, entonces encima la demanda también la va a jugar de algo. Y no basta con la atracción ejercida sobre la demanda para que un bien o servicio sea considerado como recurso turístico, ya que es preciso que medie un acto de explotación turística del elemento neutro que alberga la potencialidad de desencadenar el desplazamiento turístico. Es decir, por eso es que lo vemos justamente en una carrera como la licenciatura de Administración de Empresas, porque necesitamos que sea la demanda la que se desplace y la que nos permita entender que ese ya es un recurso turístico. Y ya vamos con lo último, como para ir finalizando, si es que nos quedan neuronas todavía con vida. Acá puse algunas de las conclusiones que saca justamente Agramund con este método, donde juntó a varios expertos, les preguntó qué pensaban. Y bueno, arranca justamente acá, ¿no? Ya no, por querer marcar.
el concepto de recurso queda vinculado tanto a la cultura como a los valores en los que se encuentra insertado y por lo tanto su carácter es de naturaleza subjetiva. Entonces, dependemos de la cultura de la demanda, dependemos de la cultura de quien lo ofrezca. Por ejemplo, hay templos, ¿no? Con relación al budismo, yo les conté que también vamos a ver turismo religioso, pero bueno, hay templos, por ejemplo, que no permiten que la gente ingrese, hay templos que no te permiten ir con los hombros descubiertos, que no te permiten estar mostrando el pelo. Bueno, esas son culturas y el recurso se va a ir adaptando a esos valores culturales también, ¿no? Y estos puntos son los que han acordado que los recursos, en su sentido genérico, es decir, cualquier elemento cuyo uso satisface una necesidad, son en realidad resultado de la cultura y de los valores en los que aquel se encuentra insertado. Otra vez, es algo subjetivo y por lo tanto, este carácter de naturaleza subjetiva no puede ser obviado en las metodologías de evaluación de su atractivo para el turismo. Esa parte es importante que nos quede en claro. Hay muchísima subjetividad en lo que está y por eso la comunidad también depende tanto, por eso vemos que hay lugares que con un arroyito hicieron un montón de cosas porque la gente, la comunidad lo ve de otra manera, hay otros en que no nos damos cuenta que ese puede ser un atractivo, un recurso, es algo subjetivo. Ustedes cuando están planificando tienen que tener en cuenta eso, no es absolutamente nada tan fácil. Acá les marco unas conclusiones generales, que esas conclusiones, que es el punto 5 de este autor, sumado a lo que es la tesis de Calderón Vázquez, les va a permitir entender un montón de cosas sobre el debate que tienen los autores de cómo trabajar esto y la importancia que tiene tener la comunidad, el espacio, ese activo territorial en poder armarlo. Y esto, en realidad, no les voy a pedir que lo hagan ahora, pero me parece muy importante y lo voy a después subir al aula para que vayan... ¿Se me escucha la o no? ¿Me perdiste? Sí, profe, escucha. Para que a mí, yo siempre les digo, a mí no me tienen que hacer absolutamente nada de tarea, pero ustedes tendrían que intentar buscar con lo que vimos de la OMT, con lo de Navarro, con lo de Distrito Rural, más lo que acabamos de ver de Argamund, empezar a analizar, por ejemplo, este es el jardín de la Toscana, Casa de los Médicis en Italia. Bueno, a ustedes se les puede llegar a aparecer un recurso así y decir, ¿cómo lo clasifico? ¿Cómo sería una clasificación de este recurso? ¿Qué autor me convendría más para poder utilizar un recurso como este? ¿Cómo yo podría clasificarlo? Esto es Butrinto en Albania, que es de la época de los griegos, después de Carlos Magno, un lugar que había sido completamente abandonado por todo el gobierno, completamente sin importarle lo que eran estos lugares. Bueno, lo recuperan, unas ruinas. A mí me encanta poner lugares raros para que no siempre utilicemos los mismos ejemplos. Y acá tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional de Phuivuri, Tailandia. Mi promesa es ir a conocer Tailandia alguna vez en mi vida. Lo tengo así como prioridades. Y ¿qué lugar, cómo puedo yo clasificar, qué información puedo necesitar? Tienen los videos que, bueno, trabajaron muy lindo todo lo que tiene que ver con las capillas de Chiloé. También, ¿cómo las clasificaría según todos esos autores? Sicatur, Clauson Oncanech, Pierre de Fer, Swarbrick. ¿Qué puedo pensar y cómo lo puedo llegar a hacer? Tienen también lo de lo que les pasó el video de Latinoamérica, de la UNESCO, que no está actualizado con los patrimonios mundiales, pero que pueden jugar también a practicar, ¿no? Danza Rapa Nui, la isla es una isla cerquita a Chile, perteneciente, de cerquita no tiene nada porque está más cerca casi de la otra punta del Pacífico que de Chile, pero bueno, una isla con una cultura muy grande, con los moais, con esas construcciones creadas por el hombre. Bueno, ver
de estas cosas que se me pueden aparecer a mí también en mi trabajo final, de practicar e ir haciéndolas, ¿no? Acá les pongo un comentario más de Leno Cerro, donde justamente dice que lo saqué del texto de tesis que les dije que les hacía un resumen en Word, que ahora lo voy a subir. Alguna de las críticas que le hace a la OEA como para finalizar esa etapa. Y acá sí es importante porque lo que copié también dice: es preciso no perder la óptica de que la realización de un inventario de recursos, que es lo que a ustedes les toca hacer, y la subsiguiente jerarquización deben ser inputs para la ordenación y planificación turística del territorio, municipios, comarcas, valles, es decir, es el elemento de ingreso. Hasta que no ingresa el inventario de qué cornos tengo yo para trabajar la actividad turística, no pueden empezar a trabajar. Esa es la importancia que tiene esto de jerarquización y clasificación de recursos. Y para la elaboración de programas de recuperación, fomento y uso compatibles con una ordenada conservación de los recursos turísticos de cualquier naturaleza y su incorporación en los correspondientes programas de captación de demandas, nacional o internacional, en paquetes o independientes. Es decir, esto justamente que menciono, sacado de este autor, Álvarez Cuervo, tienen que entender que ustedes, supongamos una realidad, ¿no? Los contratan a ustedes, una empresa turística, una empresa brasilera que está buscando en hacer inversiones en la Patagonia. Y ustedes le tienen que seleccionar, los contratan a ustedes para seleccionar distintos lugares y sus factibilidades donde le conviene poner la plata a esta empresa brasilera para invertir en la Patagonia. Y ustedes van a caer en la clásica, bueno, vamos a decirle que sea Calafate por los hielos, Madryn por las ballenas, y que si no que se vayan a Ushuaia o Bariloche. Es decir, obviamente que eso es una locura. Ustedes lo que van a tener que buscar es qué tipo de empresa está buscando, cómo le van a presentar, cuáles son las ventajas que tiene una, qué tiene otra, qué tipo de patrimonio tienen, qué tipo de recursos, qué tipo de instalaciones. Entonces, eso es lo que ustedes están aprendiendo a hacer ahora. O como menciona Álvarez Cuervo, por ejemplo, ¿no? Es la planificación del territorio. Si yo tengo que conseguir un fomento, hay plata de nación. Siempre yo digo, y lo charlábamos también cuando, en Introducción al Turismo, cuando hablábamos de ventaja competitiva. Lo que más cotiza hoy en el mercado es una buena idea, porque hay muchísima cantidad de municipios que si te dicen, bueno, hay 1.000.000 pesos de nación que está bajando, ¿y qué se les ocurre hacer? Cartelería. Porque les aseguro que he trabajado en un montón de lugares en asistencia técnica y me dicen, ay, ¿cómo podemos hacer una buena cartelería? Bueno, lo digo con burla porque realmente la idea sale de saber qué es lo que tengo y qué es lo que necesito. Pero como nunca tenemos un buen inventario de recursos, de entender qué quiero y que el día que llegue plata, ¿dónde la voy a poner? Bueno, pedimos cartelería, que es lo que más fácil nos resultaría. Entonces, cuando yo hago una identificación, vamos a lo básico. Es como que estamos viendo la tabla de 2 para multiplicar, ¿sí? Es decir, de acá para adelante. Estos 3 puntos y finalizamos. Así trato de generar como expectativas de cuándo se calla. Lo primero que voy a hacer es identificar lo que tengo, analizar la accesibilidad del acondicionamiento y la valoración que tiene ese recurso. ¿De dónde voy a sacar la información en la vida real? Y para el trabajo práctico final de ustedes, por supuesto voy a tener la directa, que no se nos da casi nunca, porque incluso cuando las personas nos contratan no les gusta pagar muchos días de salidas de campo, entonces quieren que uno planifique, no sé, toda la ruta a Río Pico y que no vaya nunca porque es un gasto importante. Pero bueno, el trabajo de campo y en diferentes momentos del año es lo correcto. Cada vez que uno quiere planificar e identificar el recurso, debería poder conocerlo al menos 3 veces al año. Y la que vamos a hacer todos en general, y ustedes por supuesto para su trabajo, va a ser la indirecta. Documentación.
Ojo, y esto ya lo digo pensando en versión alumnos y que por supuesto siempre les va a servir para su beta profesional. Ojo los lugares que consultan, que sean páginas oficiales, sitios web reconocidos, revistas temáticas, los aportes de usuarios. Ustedes vieron mucho con Cintia lo que eran los prosumidores, ¿no? Esta web 3.0 que nos permite producir contenidos. La 2.0 es la de producir contenidos, la 3.0 es la que nos adivina lo que estamos haciendo. Bueno, entonces leamos qué opinan en los blogs de viajeros, qué están diciendo. Está TripAdvisor, está Booking, están los blogs de los lugares, está Expedia, bueno, todas esas cosas que uno va a buscar para poder hacer una primera identificación y a mecanizar los datos recopilados. Esto de mecanizar es el ejemplo que vimos antes de 5 personas haciendo un inventario, cada una distinto. Es imposible. Entonces, mecanizo, utilizo los mismos autores para uno, para otro atractivo, empiezo a ver cómo los tengo que trabajar. Identificación, voy a poner su ubicación, una cuantificación. Cuantificación tiene mucho que ver con todo lo general a números, ¿no? Bueno, distancias más o menos que puede estar de los principales atractivos, tamaño, no es lo mismo decir que es un parque de 263.000 hectáreas a decir que es una reserva urbana más pequeña, ¿no? ¿Cuál es el contexto del atractivo? Mencionar si estamos en presencia, no van a tener que poner toda la cantidad de hoteles que existan en una ciudad porque me lo van a cambiar por teca a los destinos, obvio que no, pero sí hablar si el recurso cuenta con esos elementos complementarios, ¿sí? Por ejemplo, en estos atractivos que mencionaba, no que mencionaba, sino yo vi que les dio Jorge Oriola de Patrimonio de la Humanidad para América Latina. Si ustedes ven en Venezuela, Salto del Ángel es un tremendo patrimonio de la humanidad, el salto de agua más alto del mundo, y sin embargo es una complicación única llegar hasta el Salto del Ángel Venezuela. Es solamente un aventurero. Entonces, ese tipo de información, ¿no? De poder entender ese contexto del atractivo. Por eso cuando hablo de accesibilidad voy a mencionar esas condiciones del entorno, qué necesidad de acondicionamiento tiene o puede llegar a necesitar. Nosotros no vamos a gestionar, así que no vamos a hablar en potencial, pero sí mencionar, yo les había dicho que Pierre de Fer, que era este autor setentoso, pero con sus ideas raras de hídrome, fítome y todo lo demás, pero que es muy interesante porque él habla de recurso, actividad, equipamiento y cliente. Él dice, si vos tenés un recurso turístico, por ejemplo, hídrome, vas a tener que pensar en cuál es la actividad que se va a hacer ahí, ¿no? Entonces, si se va a hacer nieve, vas a necesitar una aerosilla para que la gente suba. Un trineo si se quiere deslizar o una tabla de esquí si quiere hacer esquí. Si va a ser canopy, vas a necesitar toda una estructura alrededor de los árboles para que pueda ponerse. Entonces, la actividad te da el equipamiento y eso te da el cliente. Entonces, cuando vos identificás el recurso y la actividad, por ejemplo, si yo digo, qué linda zona para el camping, ¿no? La laguna, creo que ahí entre Puyén y Maitén, para dar un ejemplo local, está la reserva Laguna Las Mercedes. ¿Cómo, perdón? Laguna Las Mercedes, creo que Claro, ahí está, en la reserva Coihue Viejo, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, cuando yo estoy haciendo mi identificación y evaluación y digo, bueno, necesidades de acondicionamiento, y pienso en esto tan sencillo que plantea Pierre de Fer, de RAEC, digo, recursos, actividad, equipamiento, cliente, y si yo digo que zona de camping y no tengo lugar donde la gente puede dejar los vehículos para que no se amontonen, para que lo puedan desplazar, no tengo el área de camping correcta para poder llegar a utilizar, no tengo los fogones para evitar que se genere incendio, no tengo cartelería para decirle a la gente qué es lo que puede hacer, o decirle a los pobladores que están cerca a ver qué pueden hacer, bueno, entonces ahí está claro que el acondicionamiento no está listo para la actividad que la quiero hacer, ¿sí? Es decir, por eso digo que
este buen hombre con su RAEC es tan sencillo y que realmente no lo utilizamos a veces lo suficiente. Y esta parte que sí hace mucho a la parte de nuestro patrimonio y que es tan especial, que es cuando empezamos a valorar y es su singularidad. ¿Cómo es algo singular? ¿Por qué un cumpleaños de 15 suele ser algo muy especial para las chicas? Porque les pasa una vez. Entonces, alguna va a elegir no hacer nada, otra va a elegir un viaje, otra va a elegir una terrible fiesta y otra nada, déjame feliz que estoy sola. Pero lo singular que tiene es que los 15 años pasan a ser un momento donde alguien realiza algo especial. Entonces no es lo mismo, o para el general, hay gente que no le afecta en lo más mínimo, pero bueno, para el general es como que está bien visto decir que a los 15 años le regalaron un viaje, no sé, a Disney o le hicieron una terrible fiesta y que si decís que lo hicieron a los 12, la gente decir, va, ¿y por qué a las 12? ¿No? Como que el 15 tiene esa fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Con el patrimonio nos pasa exactamente lo mismo. Hay lugares que son singulares. Y acá es genial, nosotros el año que viene también cuando trabajamos con Argentina, pero es entender, por ejemplo, que Madryn realmente tiene una particularidad junto con lo que sería la zona de Península Valdés y Puerto Pirámides, que es, si ahí van la ballena franca austral a tener crías y alimentarse, es un atractivo completamente singular. Entonces, en la valoración, la singularidad que tiene la zona de Península Valdés es increíble. Es increíble. Entonces, esa singularidad le da un peso muy fuerte. Nosotros tenemos una zona de bosque andino, de selva valdiviana, que es hermosa, pero no nos olvidemos que está Parque Nacional Los Alerces, Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional, no me sale Lanín, que por más que uno pueda pensar, ahí sí, en todos los soportes, los elementos de infraestructura que los hacen diferentes, paisajísticamente son muy similares. Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar cuando está evaluando y entiende por qué el grado de atractividad de uno y otro. ¿Cómo es su estado de conservación? Estas ruinas que yo les mostré recién de Albania no tienen nada que ver con el Coliseo romano. ¿Por qué? Y porque, escúchame, me quedaban 3 torres, un anfiteatro y no había mucho. Todo lo que sea Grecia tiene cosas más lindas que lo que podía llegar a ser Albania, que con su mal estado de conservación esas eran las ruinas. Y ahí sí viene lo que se gestiona, pero que, insisto, no es lo que vamos a alcanzar a hacer ahora, que es ver, bueno, cuál es su grado de aprovechamiento, hasta dónde tengo una potencialidad, las prioridades, en fin, todo lo que realmente puede llegar a tener. Y acá va a quedar también la bibliografía. Con esto entonces ya dejo de grabar porque finaliza la clase.